comprende dos procesos, el edema por un lado y por otro el proceso de deshidratación. El edema, que es el acúmulo de exceso de líquidos en determinadas partes de nuestro organismo, y la deshidratación, que es todo lo opuesto, la falta de líquidos orgánicos. Entonces, veamos estos dos procesos. Lo que acabamos de decir, ¿no? En cuanto a trastornos hídricos, el edema, que es el acúmulo en exceso de líquidos, ¿no? Que puede estar dado por diversas patologías, ¿no? Y vamos a tener que ver en este caso, primero, cómo están distribuidos los líquidos en nuestro organismo, algo que ya ustedes conocen, ¿no? Bueno, vamos a odiar un poco la parte literal. Vamos a basarnos en este esquema. Sí, claro, con delegada. Ahí ya le pasamos, ¿ya? Bien, lo vamos a basar, salud, básicamente en este esquema, ¿no? Recordemos que los líquidos en nuestro organismo van a estar distribuidos en el espacio intracelular y en el espacio extracelular. En el intracelular vamos a tener los 2/3 del peso corporal total, que va a corresponder a 28 litros. ¿Okay? Mientras que en el extracelular existe la tercera parte del peso corporal total, que es 14 litros. En total va a salir 42 litros. ¿Por qué razón? Porque se considera una persona normal de 70 kilos, no obesa, ¿no? Considerando en el sexo masculino de que en ese peso vamos a tener esa distribución. 60% de la cantidad de nuestro peso corresponde a agua, ¿no? Entonces, por analogía, vamos a mencionar de que somos más agua que parte sólida, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno. Entonces, no es lo mismo que decir que somos aguados, ¿no? Tenemos mayor cantidad de agua, sí, en nuestro organismo, pero esto resulta opuesto en relación a las edades, ¿no es cierto? En los bebés, por ejemplo, no va a ser 60% la cantidad de líquidos en su organismo, sino que va a subir al 70 o 75%. Por eso es que los niños tienen más líquidos que partes sólidas, además, ¿no? Que un sujeto adulto. Y por esa razón es que cuando pierde líquidos, sus procesos son más severos, ¿no? Entonces, y es, en el caso de las pérdidas, las deficiencias o deshidratación van a ser fatales muchas veces para estos niños, ¿no? Si es que no se actúa con urgencia en esos procesos. También debemos de indicar que en los ancianos es todo lo opuesto, ¿no? En los ancianos ya no se tiene el 60% del peso corporal total en líquidos, ¿no? Sino que va a ser mucho menos. En los ancianos puede llegar incluso al 40% del total de líquidos en su organismo, ¿no? Por algo, entonces en el argot popular, ¿no? Se justifica cuando se dice que en un anciano los huesos pesan, ¿no? La parte sólida son los que más pesan que la parte líquida. Entonces hay que tener en cuenta siempre la edad, ¿no? de la persona para poder hacer estos cálculos. Bien. En una persona adulta normal no obesa, esto es la cantidad
intracelular. Ustedes observen que la cantidad de líquido intracelular es mayor que el extracelular, aunque parezca mentira, ¿no? ¿Cuál será la razón? ¿Por qué en el intracelular hay mayor cantidad de líquido? Es que el citoplasma y todo el medio interno de la célula necesita líquido para que puedan funcionar con otros organismos y puedan estar. Claro, pues, para eso es necesario. Pero, ¿por qué razón hay más líquido dentro de la célula que fuera de la célula? Como sostén. Podría considerarse, pero por una sencilla razón. ¿Qué cantidad de células tenemos en nuestro organismo? ¿No? Son como millones de células si es que contamos cada una, por cada órgano, por cada sistema, ¿no es cierto? Entonces, por esa razón es que hay mayor cantidad de líquidos en el intracelular. Y habíamos visto una alteración, una patología, ¿no?, en relación a la cantidad de líquidos cuando está en exceso dentro de la célula, que se llama, cuando hay exceso de líquidos en el interior de la célula, le damos el nombre de degeneración, ¿no es cierto?, hidrópica, degeneración hidrópica. ¿Okay? Entonces, eso se conoce también como edema intracelular y está en relación a lo que es la bomba de sodio y potasio, ¿no? Conocemos que el sodio siempre es extracelular y el potasio está dentro de la célula. Ambos deben estar en equilibrio, los dos son electrolitos. Pero cuando se rompe ese equilibrio a favor del sodio, ¿no?, queremos decir que el sodio va a aumentar, pero el sodio siempre lleva consigo una molécula de agua. Por esa razón es que cuando el sodio aumenta e ingresa al interior de la célula, vamos a tener mayor cantidad de agua o degeneración hidrópica, ¿no es cierto? ¿Okay? Y el sodio lo ingerimos en nuestro organismo, ¿en qué forma? Forma de sal, ¿no es cierto? El cloruro de sodio, ¿no es cierto? Entonces acordémonos, el cloruro de sodio, que es la sal común que nosotros ingerimos, si nosotros lo hacemos ingresar en exceso, vamos a necesitar agua, ¿no?, para contrarrestar esa sensación de sabor salado. ¿Okay? ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que siempre cuando comemos el popcorn o la canchita salada, siempre nos acompañamos de agua, ¿no? Algunos se acompañan de la bebida espirituosa, de la cerveza, ¿no?, en lugar de agua. ¿Okay? Entonces, para poder contrarrestar el aumento de sodio dentro de la célula o el incremento de agua. ¿Okay? Bien. Entonces hay que tener en cuenta la regulación de la cantidad de agua intracelular por medio de la bomba de sodio y potasio. También tenemos el agua extracelular, que se considera que es el tercio del peso corporal total, que equivale a 14 litros. ¿Okay? Pero el agua extracelular va a estar comprendido en lo que es el espacio intersticial, ¿no?, donde vamos a tener alrededor de 10 litros de líquido, ¿no? Y en el intravascular, que comprende todos los vasos, ¿no?, arterias, venas, vasos linfáticos, va a existir 4 litros. Recordemos que la cantidad de sangre en nuestro organismo es de 5 litros, ¿no es cierto? ¿Por qué lo consideramos 4? Porque en esta consideración de líquidos orgánicos no se toman en cuenta los elementos forma. Entonces, por eso se resta 1 litro
para el intravascular, quedan 4 litros. Pero esta cantidad de líquidos, ¿no?, va a tener, en el caso del espacio intercelular, la característica presión osmótica que está dado por los solutos que se encuentran en esa zona. Y lo que corresponde al espacio intravascular va a estar dado por la presión hidrostática, que corresponde tanto a la presión arterial como a la presión venosa. Pero también hay que considerar la presión que ejercen las proteínas. Esa presión se le denomina presión oncótica de las proteínas. Entonces, esto también debe estar en equilibrio entre el intersticio y el intravascular. Y el equilibrio lo da lo que conocen ustedes por la ley de Starling, ¿no? O, en cierta forma, lo que también se conoce en física como la ley de los vasos comunicantes, ¿no? Entonces, esto es el otro proceso que va a regular la cantidad de líquidos en nuestro organismo. ¿De acuerdo? La presión arterial, es lógico, lo conocemos todos. ¿Cuánto es la presión arterial? 120 sobre 80, ¿qué unidades? Milímetros de mercurio. No se olviden siempre las unidades, ¿okay? Siempre hay que mencionarlo. ¿De acuerdo? ¿Y la presión venosa? ¿Cuánto será lo normal? De la presión arterial nos acordamos porque es lo que primero nos enseñan y lo que podemos calcular casi diariamente en la persona que lo necesita. O incluso uno mismo se puede calcular también la presión arterial, ¿no? Incluso hoy que manejan los celulares bien, también se puede calcular con el celular la presión de uno, ¿no?, bajo ciertos aplicativos, ¿sí? Pero la presión venosa, muy poco la manejamos, ¿no? ¿Cuánto creen que es la presión venosa normal? No se da, en primer lugar, no se da en milímetros de mercurio. La presión venosa que se denomina presión venosa central, se da en centímetros de agua. ¿Okay? Y no se puede calcular como rutinariamente hacemos la presión arterial. Para calcular la presión venosa necesitamos una aguja unida a una sonda de plástico, ¿no?, y esa aguja inyectarla en la yugular, colocarla en la yugular, y el final del catéter, por mencionarlo así, va hacia un recipiente que contenga agua y se coloca 1 centímetro, ¿no?, una regla de 30 centímetros por lo menos, ¿no?, se coloca en el recipiente. Entonces, a través de la sonda, ¿no?, la sangre va a fluir y llega hasta donde está ¿no? Lógico que no se va a esparcir, no se va a dejar que se pierda la sangre, sino de que una vez que esté dentro del recipiente, el extremo distal está prácticamente cerrado. Entonces se va a ver la cantidad de sangre venosa que llega, ¿no? Entonces, la altura donde llegue, esa es la presión venosa del paciente. ¿Sí? Lo normal es que sea 20 centímetros de agua. ¿Sí? Pero, como pueden deducir, el procedimiento no es tan fácil, ¿no?, pero es más agresivo para el paciente, ¿cierto? Por eso es que no se mide la presión venosa en forma rutinaria. ¿Okay? Solamente se mide la presión venosa cuando hay alteraciones precisamente de esta presión venosa. ¿Okay? Sobre todo en aquellas alteraciones del retorno venoso que van a producir edema. ¿Okay? Y el caso característico donde se puede aplicar esta presión venosa, ¿no?, es en la cirrosis hepática.
En el sujeto que tiene cirrosis, muchas veces para calcularle la presión venosa hay que hacer ese mecanismo de colocar la aguja en la yugular y que termine en un recipiente con agua, ¿no? Para calcular la presión venosa. Entonces, son métodos en los cuales a veces no los conocemos, pero probablemente cuando tengan un paciente con dificultades en el retorno venoso, van a ver cómo se realiza ese proceso, ¿no? Para conocer la presión venosa. Y la presión oncótica está en base a la cantidad de proteína que una persona tenga, ¿no? La proteína también tiene un determinado peso. Bien, entonces hay que regular esto mediante la ley de Stark. Pero hay que tener en cuenta que también van a participar de esta regulación de líquidos los vasos linfáticos. ¿Y cómo participan los vasos linfáticos? Recordemos que en las zonas más distales de nuestro organismo tenemos las arteriolas y tenemos las vénulas, ¿no? Y la función que realizan ambos es el intercambio de sangre, ¿no es cierto? La sangre arterial va a pasar hacia la vena y la sangre venosa va a pasar hacia los vasos arteriolares. Pero entre esos dos vasos, tanto entre arteriolas y vénulas, hay una diferencia de presión. ¿Sí? Al haber esa diferencia de presiones, que es aproximadamente 10 milímetros de mercurio a favor de las arteriolas, ¿no? Al pasar la sangre oxigenada, muchas veces no pasa todo. Lo que va a salir, por lo general, es el plasma. El plasma va a pasar al intersticio, fuera del vaso, ¿sí? Y eso no puede quedar ahí, porque hemos dicho que en el intersticio, cuando se acumula líquido, se produce edema, ¿no? Entonces, para que no se produzca edema, participan los vasos linfáticos. Los vasos linfáticos se encargan de reabsorber toda ese plasma que queda por la diferencia de presiones entre arteriolas y venas. Y por eso recordamos que los linfáticos tienen plasma mayormente, no tienen elementos formes, ¿no? Entonces se encargan de circularlo por todo el sistema linfático, ¿sí? Entonces también participan entonces los vasos linfáticos para mantener nuestro equilibrio líquido, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora tengamos en cuenta este esquema, porque en base a ello también vamos a tener alteraciones, ¿sí? Bien, esto es parte de lo que hemos manifestado, ¿no? ¿Sí? Pero en este recuadro vamos a tener que ratificar cómo podemos tener un equilibrio perfecto de los líquidos en el organismo. Primero, mediante el equilibrio de la bomba de sodio y potasio. En segundo término, que se cumpla la ley de Starling. Y en tercer término, la permeabilidad de los vasos linfáticos. ¿Sí? Ahora, las alteraciones hídricas van a ser de edema y deshidratación, como hemos mencionado, ¿no? Y hay que tener en cuenta esta permeabilidad de los vasos linfáticos, porque muchas veces se obstruyen esos vasos y no dejan pasar el líquido. Y por consiguiente va a haber la primera alteración, que es edema, ¿sí? Sí. El edema prácticamente se define como el acúmulo en exceso de líquidos en nuestro organismo, sobre todo en el espacio intersticial y o en las cavidades del organismo. ¿Okay? Teniendo en cuenta las cavidades orgánicas, ¿no? Si se acumula líquido en cantidades considerables dentro de estas cavidades, van a recibir estas denominaciones. Si se acumula líquido en la cavidad torácica, vamos a tener lo que es denominado como hidrotórax. ¿Eh?
Y el ejemplo clásico del hidrotórax es lo que sucede en el derrame pleural. Hidrotórax. También puede haber acúmulo de líquidos en exceso en la cavidad pericárdica, ¿no? En ISTO 3 les ha mencionado que dentro de la cavidad pericárdica hay una determinada cantidad de líquido, ¿no es cierto? Pero que no está en exceso, sino llega alrededor de 50 mililitros, nada más, para que el corazón pueda ejercer su función. Pero cuando esa cavidad pericárdica se llena de mayor cantidad de líquido, ¿no? Ahí se le va a denominar como hidropericardio. Y el ejemplo característico de desarrollo de hidropericardio es lo que sucede en la pericarditis, ¿no? Que es la inflamación del pericardio. Como todo proceso inflamatorio, se libera líquido y se produce edema, ¿no? Y en el espacio pericárdico es fatal. No hay nada que regule luego esa cantidad de líquido, ¿no? Porque una vez que se presenta sigue produciendo más líquido. ¿Y qué va a ocasionar si hay líquido en la cavidad pericárdica? Va a comprimir el corazón y no va a permitir su Así es. El corazón no va a funcionar, ¿no es cierto? Al estar lleno de líquido en el espacio pericárdico, hay una falla cardíaca bastante severa, ¿no? Lo que es conocido como insuficiencia cardíaca también, ¿no? Por el desarrollo de una pericarditis. Casi siempre estos procesos son fatales para la persona que lo padece. En la cavidad abdominal vamos a tener el nombre de hidroperitoneo, pero también se conoce comúnmente como ascitis. Hidroperitoneo o ascitis es lo mismo, que es el acúmulo de líquido en exceso en la cavidad abdominal. Y el ejemplo característico que se da para esta alteración es lo que sucede en la cirrosis hepática. El sujeto cirrótico, si ustedes logran ver un paciente o lo ven en fotos, por lo general tiene un abdomen prominente, ¿no? Es lo más probable que tenga cirrosis ese paciente, por el acúmulo de líquidos en la cavidad peritoneal o cavidad abdominal. En la cavidad encefálica también puede acumularse dentro del cerebro mismo, que es conocido como edema cerebral, ¿no? Por ejemplo, en los traumatismos encefalocranianos o en infecciones del cerebro, ¿no? Se produce mucho este tipo de edema. Pero también se puede producir, ¿no?, la hidrocefalia. ¿Qué diferencia hay entre el edema y la hidrocefalia? ¿Cómo? La hidrocefalia es congénita, pero ¿qué va a suceder con el niño? Normal. Cuando es normal se reabsorbe, pero en la hidrocefalia, En cambio, la hidrocefalia es un bloqueo, lo que no permite que claro, la hidrocefalia sea reabsorbida. así es. Por lo general se ocluyen los ventrículos cerebrales, ¿no? Y el líquido cefalorraquídeo se va acumulando. Por eso es que en estos niños, como sus huesos no están bien calcificados, se va a expandir, ¿no? Y tienen una cabeza bastante prominente, ¿no? Pero cuando se sospecha de este proceso, ya hoy en día se trata, ¿no?, colocándole quirúrgicamente una válvula, ¿no?, que se conoce con el nombre la válvula de Pudens, con doble D, así se llama, válvula de Pudens, que hace que este líquido circule normalmente en sus espacios, los espacios meningios especialmente.
¿no? Entonces ya no se va a producir esa, o no va a seguir pronunciándose la dilatación del cráneo. ¿Okay? Entonces, en cada cavidad hay un nombre determinado para el acúmulo de líquido. ¿Okay? Bien, en nuestro cuerpo, por lo general en extremidades, a nivel de la cintura, ¿no? En los brazos, es clásico el signo característico del edema. Y ese signo característico se denomina fovea, con B chica, fovea. ¿Okay? La fovea consiste en presionar la zona que uno considera que está edematosa o hinchada. Uno presiona y queda la depresión, ¿no? Queda la huella, que lentamente puede volver otra vez a su nivel. Pero eso indica de que es edema, ¿okay? Porque otra vez el líquido, como uno lo ha presionado, se va a esparcir y cuando uno deja de presionar otra vez vuelve, ¿no? En algunos casos hoy en día se menciona el tamaño de la fovea, que está en relación con la cantidad de líquido que se está acumulando en esa zona del cuerpo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta este signo. ¿Okay? Luego, una persona puede llegar a tener edema en todo su cuerpo. Cuando existe eso se le denomina edema generalizado, que también recibe el nombre de anasarca. Edema generalizado o anasarca, ¿no? Es prácticamente todo el organismo edematizado. ¿Sí? Me he puesto la foto del edema, perdón, de la fovea. Bien. ¿Qué causas tenemos para el desarrollo de edema? Generalmente va a estar, como es un trastorno hemodinámico, está en relación con alteraciones en las arterias y alteraciones en las venas y en los vasos linfáticos. ¿Cierto? ¿Sí? En cuanto a las alteraciones arteriales, nosotros hemos mencionado en el capítulo anterior que una característica de la inflamación es la presencia de edema, ¿no es cierto? Y eso se da por lo general por alteración de las arterias, ¿no? Las arterias o arteriolas dejan pasar el plasma hacia el intersticio, produciéndose la hinchazón o tumor, como es la otra característica, ¿no? Que hemos señalado en inflamación. ¿Okay? También hay alteraciones neurohormonales que va a recibir el nombre de edema angioneurótico, ¿no? Alteraciones hormonales, ¿eh? O neurohormonales, mejor dicho, ¿no? El edema angioneurótico, ¿eh? Irritación a partir de los nervios que van a causar este tipo de edema también, ¿no? Estas alteraciones arteriales son mucho más frecuentes de lo que es la inflamación. El edema angioneurótico no se presenta con mucha frecuencia, pero sí se puede presentar en alguien, ¿no? Sobre todo por irritación nerviosa para lo que es la dilatación de los vasos sanguíneos. ¿Okay? Lo que sí va a ser notorio es las alteraciones venosas. ¿Okay? En estas alteraciones venosas vamos a tener lo característico, las alteraciones del retorno venoso. ¿Okay? Y esas alteraciones son bastante conocidas por todos nosotros, que corresponden a las varices, ¿no es cierto? Sobre todo varices de miembros inferiores, ¿no? En los cuales conocemos de que hay una alteración en el retorno venoso por falla ¿de qué? Así es, de las válvulas, ¿no? Por falla de las válvulas de las venas, ¿de qué calibre?
fallen las válvulas de las venas de mediano calibre. Pero por lo general, ¿no?, son más notorias cuando se presentan en las venas profundas. En las venas superficiales se puede corregir quirúrgicamente mediante una saphenectomía, se extirpa la vena, ¿no? Pero hay que confirmar primero si es que las venas internas no están alteradas, porque si tiene la misma alteración las venas internas, no va a solucionar el problema extirpar las venas que están afuera, ¿no? Entonces hay que cerciorarse bien en ese proceso, ¿no? Pero es más notorio el edema cuando se presenta otra alteración en las venas, aparte de la varices, que es la formación de trombos. En trastornos hemodinámicos vamos a ver lo que es un trombo, ¿no? Y en cierta forma el trombo va a obstruir la luz del vaso, la luz de la vena, pero recuerden que también puede haber trombos arteriales, entonces pueden haber trombos arteriales y trombos venosos. En los trombos venosos donde más sucede esta alteración venosa, Luego vamos a tener que también se presenta alteraciones de este tipo en lo que es la insuficiencia cardíaca congestiva. También hay alteraciones en el retorno venoso. Luego, en una enfermedad hepática severa, la enfermedad hepática severa es la cirrosis, ¿no? ¿Por qué se produce la cirrosis? No, pero ¿qué viene a hacer la cirrosis? Es la cirrosis. Entonces es un proceso de reparación del tejido hepático, pero es patológico, porque en lugar de curar el daño hepático, empeora, ¿no? Y se forman, como se dice en la literatura, se forman nódulos regenerativos del hígado, pero en realidad no son regenerativos, ¿no? Porque los nódulos están rodeados por tejido fibroso, ¿no? Y eso impide que las células puedan regenerar, ¿no? Y es fatal, ¿no? ¿Recuerdan ustedes por datos, ¿no?, también culturales, la cirrosis siempre es fatal? Pero recuerden, la cirrosis no es una neoplasia, ¿de acuerdo? Algunas personas que no estudian medicina dicen que tienen cáncer, que es la cirrosis del hígado. Eso no es así. La cirrosis es una fibrosis hepática que se forma con la intención de poder recuperar el tejido hepático, pero no se logra, ¿no? Entonces es progresivo. Y en ese proceso, la fibrosis también va a ocluir, ¿no?, aunque por fuera, a las venas. Entonces va a haber deficiencia en el retorno venoso, ¿no? Recuerden las venas que lo hemos visto en histología, la vena del espacio corta, la vena central, ¿no? Si hay cirrosis, eso se va a comprimir y no va a haber una adecuada circulación venosa. Y menos aún, tiene que llegar hacia las venas cavas y no va a llegar la suficiente cantidad de sangre hacia la vena cava, ¿no? Entonces, porque la cirrosis en cierta forma impide ese proceso, Esa es una de las formas en las cuales el hígado puede estar alterado, en la cirrosis, por alteraciones en el retorno venoso. Vamos a ver que hay otra también en el hígado. Luego tenemos las obstrucciones extrínsecas, es decir, fuera del vaso, fuera de las venas. Y eso sucede cuando hay tumores.
en cualquier órgano, sean benignos o malignos, va a depender mucho del tamaño de esos tumores, ¿no? Si esos tumores son grandes, comprimen un vaso y se va a producir prácticamente retención, ¿no?, de la sangre. Si es en vena, impide la circulación venosa. Y si es en arteria, de igual forma, va a impedir que la sangre arterial fluya hacia la zona donde va a estar orientada para que irrigue a un determinado órgano. Y la gestación también, ¿no? El proceso de gestación. Sobre todo a partir del último trimestre de la gestación, es notorio, ¿no? Como el útero crece, de acuerdo a cómo va creciendo el nuevo ser, ¿no?, va a ocluir las venas que están a nivel de la región sacroiliaca, ¿no? Entonces las ocluye, y ¿qué va a pasar? Sus miembros inferiores se van a hinchar. Por eso es que en el último trimestre del embarazo las gestantes tienen hinchadas sus piernas por el aumento del tamaño del útero que va a ocluir el retorno venoso, ¿no? Lo único que una vez que dé a luz y que el útero vaya reduciéndose progresivamente, todo va a volver a su normalidad, ¿sí? Sí. Lo que muestra en esta foto del lado derecho, observen, es la citis totalmente severa, ¿no?, en la cavidad abdominal. Y es tan severa de que provoca la protrusión del ombligo, ¿no?, la salida del ombligo prácticamente, ¿sí? Una citis severa. Entonces, también hay que tener en cuenta de que puede haber alteraciones en la presión oncótica de las proteínas. Y eso está en relación, por lo general, de la disminución de las proteínas, que lo conocemos con el nombre de hipoproteinemia. Conocemos que la hipoproteinemia es muy frecuente en la desnutrición, ¿no? Entonces, ¿se produce edema en los desnutridos? Sí. Por eso es que a veces ven niños que están desnutridos, pero están barrigoncitos, ¿no?, o con las piernas hinchadas, y es por déficit de proteína, ¿sí? El pachorco generalmente, ¿no? ¿Sí? Luego tiene el denominado síndrome de mala absorción, que estará relacionado con ¿qué órgano? Intestino delgado, sí, muy bien. El intestino delgado tiene la función de absorber todos los nutrientes, ¿no? Ahí se produce todo el mecanismo de absorción, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ¿a qué llamamos síndrome de mala absorción? En este caso, recuerden ustedes que hemos dicho que el síndrome, ¿no?, es una característica en la cual se pueda tener los signos y síntomas característicos, pero no es una enfermedad, es un síndrome. ¿Por qué razón? Porque no hay un agente etiológico conocido, ¿no? Porque en este síndrome de mala absorción podemos tener úlceras intestinales, ese puede ser el agente causal. Podemos tener la tuberculosis, la tifoidea, también los microorganismos que producen esta enfermedad pueden producir síndrome de mala absorción, siempre y cuando estén en el intestino delgado. Y lo que van a producir son úlceras, ¿no? La tuberculosis intestinal, la tifoidea cursan con mucha frecuencia con úlceras a nivel del intestino. Y si está ulcerado el intestino, lógico, no va a cumplir con esto, ¿no es cierto? Si el intestino está ulcerado,
como haga el proceso de absorción, ¿no es cierto? ¿Okay? Entonces, síndrome de mala absorción. ¿Okay? También vamos a tener lo que es el síndrome nefrótico. ¿Okay? Síndrome nefrótico que está enmarcado en las alteraciones glomerulares. ¿Okay? Cuando es alteraciones glomerulares, si son por procesos inflamatorios, se denomina glomerulonefritis. ¿Okay? Todos los procesos de glomerulonefritis da síndrome nefrótico. ¿Okay? Cuando hay glomeruloesclerosis diabética, es un tipo de glomerulonefritis también, pero que se presenta específicamente en los pacientes que sufren de diabetes, cuando hay compromiso renal, ¿no? Y recibe este nombre, glomeruloesclerosis diabética, porque el glomérulo se va a esclerosar. Y cuando se observa al microscopio se ve que el interior del ovillo glomerular va a estar totalmente rosado, no se notan bien los vasos, ¿no? Los capilares glomerulares, y todo se ve rosado y tiene una forma de margarita, algo así lo describo, ¿no? Y eso es característico de la glomerulonefritis o glomeruloesclerosis por diabetes, que tiene un nombre propio, la lesión renal en diabetes. ¿No? A veces es mejor recordarse de glomerulosclerosis diabética porque el nombre propio es de Pimstone-Wilson. Pimstone-Wilson, así se llama la glomerulosclerosis diabética. Bien. En todos los procesos en los cuales se presenten alteraciones del glomérulo, vamos a tener proteinuria en los exámenes de laboratorio. ¿Por qué razón? Porque en todos los procesos de glomerulonefritis o glomeruloesclerosis se altera la membrana basal glomerular. Y si se acuerdan que en Histo 3 habíamos mencionado que la membrana basal tiene la función de evitar que pasen sustancias de alto peso molecular. ¿No es cierto? Entonces, las sustancias de alto peso molecular son las proteínas, la glucosa, ¿no? ¿Qué más? La albúmina también. Tienen alto peso molecular y no deben pasar hacia ser excretadas por la orina. Pero cuando hay esta falla, sí. Entonces, uno de los hallazgos de laboratorio es proteinuria. Si es diabético, glucosa en orina, ¿no? Glucosuria. Entonces, ahí en esos casos nos ayuda los exámenes auxiliares también. Y luego tenemos la alteración de la permeabilidad de los vasos linfáticos. ¿No? Hemos dicho de que los vasos linfáticos reabsorben la cantidad de suero que queda, ¿no? Por la diferencia de presiones entre capilares y venas, ¿no es cierto? No deja que se acumule ese líquido en el intersticio. Entonces los vasos linfáticos lo reabsorben y lo envían por todo su sistema linfático. ¿Okay? Por eso es que los vasos linfáticos no tienen elementos formes en su estructura, es puro líquido. ¿Okay? ¿Qué va a pasar con estos vasos linfáticos? Por lo general se describe de que puede haber procesos obstructivos. Y uno de esos procesos obstructivos es lo que sucede en una parasitosis, que es denominada filariasis. ¿Okay? Filariasis. Pero la enfermedad se conoce con el nombre de elefantiasis. ¿Okay? La enfermedad se conoce con el nombre de elefantiasis. ¿Por qué razón se le da ese nombre? Claro, hay un edema, pero bien pronunciado de los miembros inferiores. Muchas veces, para mala suerte del paciente, pueden ser las dos, pero por lo general se presenta en uno, ¿no? ¿Y la filaria dónde radica habitualmente?
¿En dónde? No, se presenta en personas africanas, sí, con mayor frecuencia. Puede estar en aguas. ¿En aguas? Es aguas salinas. Claro. Ujú. Pero puede presentarse en cualquier lugar, ¿no? ¿Por qué razón? Porque este parásito se encuentra en las aguas servidas. Servidas, ¿no? En S, no con H. En aguas servidas, ¿no? O corriente en desagües, ¿no es cierto? Por eso es que los trabajadores de Sedapal, cuando ingresan a los desagües, ingresan con botas de gel altas, ¿no? Precisamente para evitar la introducción de este parásito a su miembro inferior, porque tienen predilección, ¿no? Como uno ingresa a esa agua estancada o servida, ¿no? Con los pies descalzos muchas veces, aprovecha y se mete a través de la piel fácilmente y va a buscar el linfático para pernoctar ahí y lo obstruye. Entonces, por eso es que se produce en esta filariasis esa alteración, ¿no? Un edema bastante pronunciado. Y se le llama elefantiasis porque el miembro inferior adopta prácticamente ese ancho, como si fuesen los miembros inferiores, ¿no? O superiores de un elefante, ¿no? Parecen columnas. En los vasos linfáticos también pueden estar obstruidos cuando se desarrolla una neoplasia, ya sea benigna o maligna, ¿no? El crecimiento de la neoplasia puede ocluir al vaso linfático. Muchas veces se describe más en la neoplasia maligna, ¿no? ¿Por qué razón? Porque a veces esa neoplasia maligna va a dar metástasis, en el caso del cáncer de mama, da metástasis a los ganglios axilares, ¿no? Y cuando se presenta ahí, los ganglios axilares crecen, entonces pueden ocluir. Pero también, si es que se opera, también puede suceder lo mismo. ¿Por qué razón? Porque cuando hay metástasis ganglionar en cualquier órgano o cualquier tumor maligno, no se extirpa solamente el tumor maligno, sino también hay que extirpar los ganglios regionales. Y los ganglios están rodeados por tejido adiposo. Entonces no se extirpa ganglio por ganglio, se extirpa todo el paquete ganglionar. Toda la grasa de la axila, en el caso del cáncer de mama, se extirpa. Y con ellos se están llevando consigo también los vasos linfáticos. Entonces no hay vasos linfáticos para que retorne líquido. Entonces, ¿qué va a pasar? El líquido se queda en esa zona y se dematiza, por la ausencia de esos vasos linfáticos. También en el tratamiento de la neoplasia maligna, ¿no? Por cobaltoterapia. Recuerden que es una forma de irradiar a esa neoplasia maligna. Y las radiaciones que se dan en neoplasia maligna no son en un solo sentido, no van directamente al tumor, sino como toda radiación se esparce, ¿no? Entonces va a dañar no solamente al tumor, sino va a dañar estructuras normales que estén alrededor del tumor, entre ellos los vasos linfáticos. ¿Sí? Este esquema que figura en Netter, donde nos señala las causas de ascitis que también hemos mencionado, ¿no? La ascitis puede estar relacionada más con alteraciones a nivel hepático, ¿no? Pero también a nivel renal, sobre todo en la zona retroperitoneal, que puede haber también por falla o por alteraciones a nivel del corazón, ¿no? Alteraciones cardíacas, ¿sí? Y esto es la filariasis o elefantiasis, que el nombre característico es linfedema, edema por los vasos linfáticos cuando están obstruidos, ¿no? Observen la gran diferencia, ¿no? Entre
el miembro inferior afecto por el miembro inferior que está normal, ¿no? Y en el África es frecuente también porque los campesinos por lo general van sin zapatos a regar, ¿no?, las tierras, y por lo general hay agua servida, ¿no?, y la filaria va a penetrar rápidamente hacia sus miembros inferiores. Incluso se señala de que este edema, ¿no?, en el caso de los varones, puede llegar hasta la zona inguinal, ¿no? Puede ser bastante severo. ¿Sí? Bien, luego vamos a tener en un acápite lo que es el edema cerebral. El cerebro también se edematiza. Y cuando se edematiza el cerebro, por lo general es por un proceso infeccioso o inflamatorio, va a dar una cefalea sumamente intensa, ¿no? Porque se edematiza y la cavidad craneana, como no se expande, va a provocar ese dolor sumamente intenso para estos pacientes. A eso se le llama hipertensión endocraneal. ¿Okay? Ahora, en el edema cerebral hay que tener en cuenta estas dos formas de producción. Uno, angiogénico, que está dado por alteraciones en los vasos, ¿no? Incremento de la permeabilidad vascular, sobre todo a nivel de la sustancia blanca. Luego, el edema se produce igual en todos los órganos, ¿no? Hay alteraciones de lo que es las células endoteliales que permiten prácticamente también la salida del plasma hacia el tejido intersticial. Pero la otra forma de edema a nivel cerebral es el citotóxico, que es una tumefacción celular en respuesta al daño celular o en casos de isquemia. También citotóxico. La toxicidad misma que se va a producir en la célula cerebral. Ahora, cuando el edema cerebral es severo, va a producir la herniación de las amígdalas cerebelosas. Es una consecuencia de mayor gravedad. Herniación de las amígdalas cerebelosas, ¿no? ¿Se acuerdan dónde están las amígdalas cerebelosas o cómo son? Claro, lo que va a suceder ahí es una obstrucción, ¿no?, por el aumento del tamaño de las amígdalas, y no hay circulación del líquido cefalorraquídeo. Bueno, esto ya lo conocen, el edema cerebral en el caso de una benigna encefalitis purulenta, ¿no? Que no se nota bien esto, pero corresponde a lo que han visto en práctica, el edema pulmonar. El edema pulmonar también, ¿no?, tiene prácticamente un incremento de la presión hidrostática, hay déficit del drenaje linfático, hay pérdida de las uniones endoteliales y falta del surfactante. ¿De acuerdo? Entonces, en el edema cerebral, pulmonar, también el surfactante no va a ser producido de forma adecuada. Va a haber déficit de él, por lo tanto hay mayor riesgo de insuficiencia pulmonar. Bueno, una respuesta al título. ¿Alguna pregunta hasta ahí en relación al edema? ¿Hay? ¿De cuál? ¿Agente causal? Que había dicho algo de que las confesiones son falsas. El linfedema está en relación con los vasos linfáticos, ¿no? El agente causal puede ser la filaria, la obstrucción por este parásito, pero también por destrucción de los vasos linfáticos cuando hay neoplasias, ¿no? Cuando la neoplasia sea benigna o maligna, es demasiado grande, obstruye u ocluye los vasos linfáticos.
también por destrucción de los vasos linfáticos, ¿no? En el caso de tratamiento, ya sea radioterápico o quimioterápico de los tumores malignos, va a haber ese perjuicio. Acá debemos de haber anotado como título lo que era la segunda forma de patología en relación a los líquidos. Corresponde a deshidratación, ¿no? Para poder reconocer de que nuestro organismo está deshidratado, lógico, muchos van a saber cómo es que nos deshidratamos, ¿no? Hay que recordar las pérdidas normales de nuestro organismo, las pérdidas normales de líquido, ¿no? Las pérdidas normales oscilan entre 2,5 litros por día o 2.500 mililitros por día. Y esas pérdidas se dan por vía pulmonar o cutánea, ¿no? Vía pulmonar y cutánea, donde se pierde alrededor de 1 litro diariamente, ¿no? Por la vía renal, donde mayor cantidad se pierde, 1.300 mililitros. Y la vía digestiva, que también contribuye en esa pérdida en 200 mililitros, ¿no? Esas son las pérdidas normales o los egresos normales, ¿eh? Por eso es que hay un texto de bolsillo que se denomina el ABC de los electrolitos, ¿no? Ya hace muchos años que se editó ese libro, pero hasta ahora continúa en circulación, en el cual esto de la deshidratación lo señalan como si fuese la ventanilla de un banco, donde hay pagos y hay egresos, ¿no es cierto? En este caso los egresos normales son estos, ¿no? La cantidad de líquido que lo perdemos normalmente, ¿eh? En nuestra vida diaria son alrededor de 2,5 litros, ¿eh? Considerando todas las formas en las cuales se pierde, que están acá esquematizadas, ¿no? Vía renal, la vía intestinal, ¿no? Y algunas alteraciones del tubo digestivo también. Pero, ¿cuándo se va a producir deshidratación? Cuando hay egresos extras, ¿no? Cuando hay mayor pérdida de líquidos. Y esa mayor pérdida de líquidos puede estar en el orden de lo que es los trastornos gastrointestinales, ¿no? Por ejemplo, si alguien tiene náuseas, vómitos y diarrea, eso incrementa la cantidad de líquido que vamos a perder, ¿eh? También en una alteración que se conoce con el nombre de ileo, ¿no? Pero el nombre completo debe ser ileo paralítico, porque se van a ralentizar o no funcionan los intestinos, ¿no? Se quedan casi sin movimiento, por eso se denomina así, ileo paralítico, ¿sí? También cuando hay fístulas. ¿Qué cosa es una fístula? Una comunicación ¿de qué con qué? Claro, la fístula viene a ser una comunicación de un órgano interno, ¿no? Especialmente del tubo digestivo, con el exterior de nuestro cuerpo, ¿no? Y lo hace a través de la fístula, ¿no? Entonces, a eso se le llama así. Y a través de esa fístula se puede perder líquido, ¿sí? Y también las quemaduras. Cuando uno sufre un proceso de quemadura, está perdiendo también líquido, ¿no? La razón no es que solo se queme parte de nuestro cuerpo, sino que siempre va a fluir el suero o el plasma, y eso es lo que se va a perder, ¿no? No solo por lo que va a conllevar la destrucción del tejido, sino por la pérdida de líquido en las quemaduras, ¿sí? Un ejercicio extenuante también, ¿no? Por lo general los deportistas, ¿no?
siempre van a tener este proceso, ¿no? Menos mal que hoy en día existen las bebidas, ¿no? Claro, las bebidas hidratantes que vienen de diferente color y diferente marca. Antes era agua sola, pero se dieron cuenta de que no solamente el agua era lo que se perdía, sino también electrolitos. Entonces, esas bebidas hidratantes tienen algunos de los electrolitos, especialmente sodio y cloro, ¿no? Y el color es para enmascarar el sabor de esos electrolitos. Lógico, potasio no. ¿Por qué? Porque el potasio es insoluble. Bueno, vamos a ver después de que las cantidades de electrolitos en nuestro organismo también son importantes, ¿no? Sodio, cloro y potasio. Algunos consideran también el magnesio, ¿no? Pero sodio, cloro y potasio son los que más vamos a manejar en la práctica clínica. Por lo general, ¿cuánto es lo normal de sodio en nuestro organismo? 140, ¿no es cierto? ¿Qué unidades? Así es, mili equivalentes por litro, ¿no? Del cloro, ¿no? Claro, también llega a 100, ¿cierto? Llega a 100 mili equivalentes por litro. ¿Y el potasio? Claro, de 3 a 5 mil equivalentes. Observen esa diferencia. ¿Okay? ¿De acuerdo? ¿Y por qué les pregunto esto? Porque probablemente ustedes no han tenido conocimiento de un hecho ocurrido ya hace varios años en la maternidad de Lima, ¿no? En la maternidad de Lima hubieron nacimiento de 5 niños casi en el mismo tiempo, ¿no? Y al día siguiente esos 5 niños murieron. ¿Sí? Fueron considerados de cierta forma normales, ¿no? Hicieron algún proceso de desbalance hídrico, ¿no? Entonces había que transfundirle el suero mediante volutrol y electrolito, ¿no? Entonces, lógico es que los padres reclamen. Y al reclamar los padres, se vino a la fiscalía y se realizó la investigación adecuada, ¿no? Incluso estaban inmersos en esa investigación. De hecho, el neonatólogo que atendía a estos bebés, la enfermera, la auxiliar, el director del hospital y el patólogo del hospital. ¿Por qué razón? Porque en esa época, en la maternidad de Lima, a todos los que fallecían, a todos los bebés o niños que fallecían, se les hacía autopsia. Y a veces no requerían la autorización de la familia, o de la mamá o del papá. Entonces se hacía la autopsia. Y la patóloga dio su diagnóstico anátomo-patológico en el sentido de que había muerto por una bronconeumonía. Los 5, ¿no? Entonces no se quedaron contentos los padres, lógico, siguieron el juicio, se hicieron las investigaciones. ¿Qué resultó en la investigación? Que quien aplicó los electrolitos se equivocó. ¿Cómo se equivoca? En lugar de ponerle la cantidad de mil equivalentes de potasio, que es de 3 a 5 mil equivalentes, ¿no? En lugar del potasio le puso, como potasio, le puso lo del sodio. Entonces se elevó enormemente esa cantidad de potasio, ¿no? Entonces, cuando se aplica demasiado potasio, por lo general hay una falla cardíaca, ¿no? Y eso es lo que mató a los bebés. Entonces se llegó a esa conclusión
¿Y qué resolvió el juez? 5 años de prisión para todos, incluyendo el director del hospital, con impedimento de ejercicio profesional por ese mismo tiempo, ¿no? Entonces, hay que tener bastante cuidado. Lógico que los médicos no administraron el medicamento, ¿no? Fue la técnica o la auxiliar en este caso, pero a todos le echaron la culpa, ¿no? Y al patólogo porque dio un diagnóstico errado, ¿no? Una bronconeumonía, que no era. Bien. En este slide lo que presentamos es que las pérdidas normales se reponen con un adecuado ingreso de líquido, ¿no? Según los requerimientos. Pero hay que tener en cuenta que existe un agua endógena, ¿no? Un agua que no va a modificarse dentro de nuestro organismo. Y esa agua endógena está dada específicamente por nuestros nutrientes, ¿no? Tal es así que se considera que 100 gramos de carbohidrato van a producir 55 mililitros de agua, ¿okay? 100 gramos de grasa producen 107 mililitros de agua, mientras que 100 gramos de proteína producen 41 mililitros de agua. Ese es el agua endógena, el agua que va a estar siempre constante en nuestro organismo, que va a ser liberada cuando nos falta, ¿no? Líquido. Entonces hay que tenerlo en cuenta siempre. Quien más produce agua es la grasa. Bien. Si por algún motivo el paciente no puede ingerir el agua por vía oral, hay que aplicárselo mediante venoclisis para restituir la cantidad de agua. Y lógico, con ello también la adecuada cantidad de electrolitos por vía parenteral. Bien. Puede haber otra forma de hacer la ingesta por vía oral, ¿no? Pero irremediablemente la mayor efectividad de poder reponer los líquidos es por vía parenteral, ¿no? Suero característico. Ahora, la deshidratación, lo podemos recordar, es por disminución del aporte hídrico, cuando nos falta agua, ¿no? Y también por incremento de las pérdidas acuosas. Un ejercicio extremo va a hacer que nos falte más agua, entonces hay que reponer esos líquidos, ¿okay? Por eso es que se considera, si pierde 5 al 10% del total de líquidos orgánicos, se considera que es una deshidratación leve. Si la pérdida es del 10 al 20%, es una deshidratación moderada. Pero si la pérdida es mayor a 20%, se considera que es una deshidratación severa. Y la diferencia está en cómo tratarlo. Si es una deshidratación leve, la reposición es básicamente por líquido por vía oral. Pero si es moderada o severa, necesariamente hay que hacerlo por vía parenteral, por venoclisis. Entonces, ¿por qué razón hay que tratar la deshidratación? Como nos falta volúmenes, el paciente puede llegar a un cuadro que se conoce con el nombre de shock. Y el shock por falta de volúmenes se llama shock hipovolémico, que es más grave que la falta de líquidos en nuestro organismo, ¿no? Hay que tratar siempre de evitar llegar al shock, ¿no? Y eso se hace mediante los
cálculos de las funciones vitales. ¿No? ¿Ok? Ustedes van a llevar ya el próximo ciclo semiología. Y en semiología tienen que reconocer los signos clásicos que pueden existir en una deshidratación, ¿no? Lógico, si falta agua, uno de los signos que se tiene es sequedad de la mucosa oral. También hay que tener en cuenta que los globos oculares van a estar hundidos, ¿no? También es signo de deshidratación. Luego, el signo del pliegue cutáneo. Lógico, el pliegue cutáneo a veces se realiza más en bebés, ¿no? Porque ustedes tratan de pellizcar, lógico que no lo van a pellizcar, sino con dos de sus dedos, le juntan la piel y se queda el pliegue, ¿no? Por eso se le llama así, signo del pliegue cutáneo, cuando está deshidratado. Porque cuando un bebé está bien hidratado, no se forma ese pliegue. Su piel sigue normalmente extendida, ¿no? Luego, el signo del rodete muscular. El rodete muscular se practica más en los adultos o en ancianos cuando están deshidratados, ¿no? Y consiste en hacer flexión del miembro superior o miembro inferior, y cuando se hace esa flexión se siente como si estuviese crujiendo una rueda, ¿no? Entonces por eso a él se le denomina el signo del rodete muscular. Lógico, si uno está deshidratado siente sed. Cuando uno se deshidrata, ¿cómo va a estar la orina? Más concentrado. Sí, pero cantidad menos cantidad, ¿no es cierto? Pueden estar más concentradas, sí, pero se orina en menos cantidad. Por eso se indica de que hay oliguria, que es la poca cantidad de eliminación de orina. ¿Sí? Y lógico, como está perdiendo líquido, también es un signo de que baja de peso, ¿no? Recuerden que es el 60% de nuestro líquido, ¿no? De nuestro peso corporal. Y también hay que tener en cuenta si el paciente tiene fiebre. Si tiene fiebre, esa pérdida de líquidos aumenta, ¿no? Y porque junto con la fiebre siempre hay sudoración, ¿no es cierto? Bien. Muchas veces se le hace exámenes de laboratorio a un paciente que tenga o que esté deshidratado. Entonces, nos puede dar datos erróneos, ¿no? Por ejemplo, a nivel de sangre, si le calculan el hematocrito va a estar alto, va a estar elevado, pero es un dato erróneo. Como está deshidratado, ¿no? La sangre se ha concentrado más, los elementos formes, ¿no? Y va a dar un dato aumentado del hematocrito. Es decir, el plasma es menos, ¿no? También va a dar un dato erróneo de que hay un aumento de proteína. Recuerden, en nuestro medio la proteína, por lo general, siendo una persona que se nutre bien, sus proteínas están en niveles normales. ¿Qué es cuánto? ¿Se acuerdan? También es un número cabalístico, muchas veces 7 gramos por 100, la cantidad normal de proteína. Pero cuando el sujeto está deshidratado va a parecer que está elevado, o va a estar normal si son sujetos desnutridos, van a tener proteínas normales muchas veces, ¿no? Que es un dato falso. También hay hipovolemia, bajar volúmenes, ¿no? Y hay aumento de la osmolaridad. Eso es común. Ahora, la orina, su densidad va a estar aumentada, ¿no? Está más concentrada. Como orina poco, mayor concentración y la densidad va a aumentar. Y también
va a aumentar las concentraciones de urea en la orina, que puede tomarse como un signo patológico, con elevada concentración de urea. Bien. La pérdida de líquidos va asociada a la pérdida de electrolitos, ¿no? Sodio, cloro y potasio. Entonces, vamos a tener estos términos, que es otra forma de clasificar la deshidratación. Vamos a tener una deshidratación isoosmolar cuando, aparte, hay pérdida de líquidos y la pérdida de electrolitos son iguales. ¿No? Se pierden tanto electrolitos como agua. Va a ser hiperosmolar cuando las pérdidas de líquidos son menores de la concentración de electrolitos, ¿no? Entonces, están aumentados los electrolitos. Y va a ser hipoosmolar cuando la cantidad de pérdida de líquidos es mayor y la de los electrolitos es menor, ¿no? Entonces, prácticamente es como un juego de palabras, los tipos de deshidratación en relación a los electrolitos. Bien, ¿alguna pregunta? ¿A qué hora nos reencontramos? Ya nos pasamos. Sí. ¿Cómo? Los valores de laboratorio El hemograma no. El hematocrito, sí, parte del hemograma. Claro, ese es el orina, ¿no es cierto? para que piden análisis Eso te confirma de que está deshidratado. Es para confirmar el cuadro. Vale.